noches, viernes de perspectivas, viernes de personaje. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Belén? ¿Cómo están todos? Buen inicio de fin de semana. Hoy platicamos con el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, con Miguel Ángel Navarro Navarro. Vamos a escuchar su semblanza. Miguel Ángel Navarro Navarro realizó sus estudios en Ingeniería Civil en la Universidad de Guadalajara y posteriormente cursó la especialidad en Análisis Curricular a nivel bachillerato en la misma institución. En 1993 obtuvo el grado de maestro en Administración Educativa por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Posteriormente, en 1997, obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Nuevo México en la ciudad de Albuquerque, Estados Unidos. Su trabajo de tesis doctoral lleva el título Lenguaje, Ideología y Administración Educativa, el discurso modernizador de una universidad mexicana, y fue publicado en forma de libro por la ANUES en 1998. Ha sido profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara por 40 años. Ha participado y coordinado diversos proyectos de investigación en el área educativa y ha publicado un considerable número de trabajos a nivel nacional e internacional, además de contar con una amplia participación como docente y conferencista en diversos eventos académicos. Actualmente es vicerrector ejecutivo por la Universidad de Guadalajara. Esta noche en Perspectivas nos acompaña Miguel Ángel Navarro Navarro. Vicerrector, gracias por acompañarnos. No, al contrario, bienvenido. Es un gusto, Belén, Enrique. Ahorita le vamos a entrar, vicerrector, a muchos pasajes de su trayectoria, pero primero platícanos 4 años de la administración de Tonatiuh Bravo, también tú como vicerrector. ¿Cómo está la institución actualmente? Mucho mejor. Es evidente que la institución tuvo un cambio de ritmo, de intensidad, de definición de metas y de perspectivas y de mucho trabajo intenso para lograrlas. Para mí esto es perfectamente comprensible después de la crisis que vivió la Universidad de Guadalajara en 2008, ¿no? Que fue cuando pues, ocurrió la destitución del rector general que teníamos. Yo creo que la primera que se hace en la historia de la universidad de una manera formal. Ha habido cambios que los historiadores se encargarán de explicar, pero evidentemente que la universidad, como en cualquier conflicto, quedó un poco dividida, quedó un poco dolida, se manifestaron muchas fuerzas, muchos intereses, inquietudes que a veces están dormidos y en un momento de crisis resurgen, y hubo pues que restañar heridas, hubo que replantear las relaciones internas sobre todo, y creo que este fue el mérito del periodo del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, con quien también tuve el gusto de colaborar. Sí, claro. Y la llegada de Tonatiuh Bravo Padilla a la rectoría encuentra el camino listo, con una comunidad que había superado ese conflicto, y entonces el planteamiento de las metas de modernización y sobre todo de superación de los indicadores de calidad de la universidad entran con toda la fuerza de este nuevo equipo, y es, creo, uno de los grandes logros del rector Tonatiuh Bravo, el elevar los indicadores al grado tal de posicionar a la universidad en los primeros lugares nacionales y en algunos indicadores superior a la UNAM, por ejemplo, la cantidad de posgrados en el padrón de calidad del CONACYT. Somos el número 1, tenemos algunos 5 o 8 programas más que la UNAM, somos la universidad con más profesores reconocidos por su calidad en el programa de desarrollo del profesorado, antes PROMEP, de la SEP, y así te puedo mencionar en cantidad de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, superamos los 1000, ahorita tenemos arriba de 1000 investigadores, lo cual era una cantidad inimaginable. ¿No? Sí, sí. Claro. Entonces, el trabajo del rector Bravo ha sido principalmente en esa línea, modernizar, superar los indicadores de calidad y colocar a la universidad en un lugar nacional que, digamos, había caído un poquito en la solución de sus problemas internos. Perdimos liderazgo en la NUYES, por ejemplo, y ahora se ha recuperado. Entonces creo que se está haciendo un trabajo de intenso aliento de superación de todos los indicadores nacionales de calidad, fundamentalmente. Claro, proyección internacional también. Por primera vez tenemos
programas que tienen certificación internacional. Esto no lo habíamos ni siquiera imaginado jamás. Bueno, hay muchas cosas que jamás habríamos imaginado. Cuando yo estudié había un doctor en toda la universidad. En toda la universidad. Sí, estaba en la entonces Facultad de Ingeniería. Hoy tenemos el 50% de nuestros profesores de tiempo completo con doctorado. Entonces, bueno, ahí vamos. Ahora, yo creo que esto es sí. Vicerrector, cada rector sin duda alguna le imprime su sello, su personalidad al periodo que le toca dirigir. ¿Cuál diría que ha sido, digamos, un poco como esta personalidad que le ha dado el rector a la Universidad de Guadalajara? El trabajo intenso. Con el rector Tonatiuh se trabaja mucho y se trabaja bien, pero sí requiere de un esfuerzo adicional de todo el equipo que está con él. Es un rector que trabaja mañana, tarde y noche y se dedica a los 7 días, 7 por 24, a la Universidad de Guadalajara. Y se entiende, mover una institución de este tamaño, tremendo, con casi 300,000 miembros de su comunidad, entre académicos, administrativos y estudiantes, es muy difícil. Entonces se requiere un esfuerzo gigantesco. Una institución que crece de esa manera y que a veces para cambiar y para mover sería como mover un elefante reumático. Sí, entonces se requiere de un esfuerzo gigantesco y el rector se lo ha impreso. Ese es, yo creo que es su sello, la intensidad de trabajo y la claridad de miras. Vicerrectora, haciendo autocrítica estos 4 años, ¿qué ha faltado en términos de desarrollo institucional? ¿Cuál es una meta que dicen, esto no lo hemos logrado y es fundamental en los próximos 2 años? Pues numéricamente superar los indicadores. Tenemos que mejorar mucho la deserción estudiantil. Tenemos que seguir impulsando la cobertura. Es decir, ahorita recibimos alrededor de 4 estudiantes de cada 10 que aspiran a educación superior. En el nivel medio superior, piramidalmente visto, sí tenemos arriba cerca del 80% anual de admisión, porque tenemos muchas preparatorias, tenemos ya 167 escuelas en todo el estado de Jalisco de ese nivel. Más que municipios. Sí, porque hay municipios que tienen varias. Claro, si promediamos el total, claro. Pero te diré que estamos en 109 municipios del estado de Jalisco. Nos faltan 16. Pero esos 16 representan un 12.5% de la población del estado. Entonces, estamos prácticamente atendiendo al 90%, aunque solo tengamos atención en 109 municipios. Sí, nos quedan municipios pequeños, despoblados, alejados. Entonces, esa cobertura en nivel medio superior creo que tiene buenos logros. Podemos dar buenas cuentas, porque se ha intensificado, no hay año en que no se creen 2, 3 nuevas preparatorias, pero en el nivel superior sí tenemos una deuda con la población del estado, tenemos un 40% promedio de admisión, la mitad, y pues andamos con los números de todo el país. Si nos comparamos con la UNAM, admitimos proporcionalmente al doble de estudiantes. Ellos admiten a 2 de cada 10 aspirantes a nivel licenciatura. Claro, Universidad Nacional, que es en realidad Universidad del Distrito Federal, porque nadie va casi muy poquitos a México, alguna vocación, algún privilegio. Pero yo creo que esa es una de nuestras metas, incrementar también el número de alumnos en posgrado. Nosotros tenemos muy claro que el desarrollo de un país se logra a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, invirtiendo en educación y en ciencia y tecnología, y esta se incuba principalmente en el nivel de posgrado. Y en posgrado tenemos una proporción muy baja en relación a las universidades internacionales, ¿no? Internacionalmente hay universidades que tienen invertida la pirámide, tienen más alumnos de posgrado que de licenciatura, y nosotros
todavía universidad grandota, estamos queriendo dejar el tercer mundo y no quiero dejar esa expresión, pero sí tenemos nuestra masa en nivel medio superior, luego en licenciatura y en posgrado todavía. Entonces, cobertura, licenciatura y posgrado. Cobertura de licenciatura, aumentarla, y cobertura de posgrado. Es una deuda que todavía no hemos pagado con la sociedad, porque además no depende en sentido estricto de nosotros. Como universidad pública, pues dependemos de un financiamiento conjunto entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Y cuando los años son difíciles presupuestalmente, recorta. Se castiga a la educación, y como en esta época de esta administración federal, castigada salud, castigado educación. Lo último que se tendrá que exactamente. Castigar. Y ciencia y tecnología, vicerrector, claro, que es otra de las grandes áreas que se tendrá que estar apostando los fuerte. Porcentajes recomendados de inversión del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología, estamos muy por abajo de lo que se recomienda y se hace internacionalmente. Entonces, por ende, nuestra producción de doctores es muy baja en relación a Estados Unidos, a Brasil y a otros países. Creo que es otra deuda. Tremendo. Bueno, vicerrector, tenemos que hacer una pausa. Adelante. Porque todavía nos restan muchísimos temas por abordar con usted, así que queremos darle su espacio y su tiempo. Vamos a la pausa para no quedarnos a la mitad. Vamos a la pausa, volvemos con En Perspectivas, platicando con Miguel Ángel Navarro. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando con el vicerrector de la Universidad de Guadalajara, con Miguel Ángel Navarro. Y entrando un poquito a tu vida, vicerrector, que ya platicamos todo el primer bloque de la institución. Sí. ¿Por qué estudias ingeniería civil? Bueno, ¿por qué lo decidiste? Es una de esas preguntas en que uno a veces no sabe por qué lo hizo, solo sabe que lo hizo. Que lo hizo. En aquella época a veces uno se echaba un volado entre las ventanillas del Departamento de Control Escolar para ver si caía Águila, Ingeniería, Sello, Derecho. Tampoco bueno, es que había tantas hay muchas opciones. Explicaciones y muchos mitos sobre la vocación. Oye, sí, ¿no? A muchos les cayó Derecho, ¿verdad? Creo que la moneda tenía dos sellos. Y hasta que no se cambió la moneda. No, fuera de broma. ¿Pero tu papá, alguien? No, mi papá fue empleado por muchos años de una tienda departamental famosa de franceses, y ahí trabajó 34 años. Él hubiera querido hacer otra cosa, pero la generación de la gente como mi padre, que ahorita tendría 110 años, si viviera, pues vivió otras condiciones. Sí, claro. El que tenía bachillerato, ser bachiller era ser un triunfador social. Claro. Tú sabes cómo aumentan las credenciales educativas en la sociedad. Hay lo que luego los sociólogos llaman fuga hacia adelante, que quiere decir cuando las clases pobres alcanzan a tener niveles de escolaridad interesantes o buenos, ese valor credencialista baja en el mercado del empleo de las credenciales. Entonces, mi padre fue un empleado y yo fui el primer universitario de la familia. Hermanos? Fui el tercero de 7 hermanos. Mi hermano mayor se hizo profesor normalista, mi hermana mayor, mi padre no la dejó estudiar más allá de la primaria. No se podía, no se debía, porque las mujeres a su casa no necesitan estudiar. ¿Para qué quieren saber? Necesitan cocinar, bordar, etcétera, etcétera, criar hijos. Y bueno, ya no pude estudiar. ¿No? Sí. Y pues yo no tenía ingenieros en la casa ni nada. Sin embargo, en mi primaria y secundaria, las matemáticas siempre se me facilitaron muchísimo. Qué interesante. Y además de facilitarse, me gustaban. Y además de gustarme, yo era quien les explicaba a todos los compañeros y amigos cuando iba a haber examen. Entonces descubrí que me gustaba enseñar y que me gustaban las matemáticas, de manera que fue ingeniería. Entonces elegí ingeniería civil simplemente porque te queda mejor por tus habilidades. Así estaba. ¿Dónde nace, vicerrector, usted? ¿Aquí en Guadalajara? Yo nací en Guadalajara, sí, hijo de padres salteños. Yo no tenía ningún pariente de Guadalajara, mis padres de Capilla, Guadalupe, ambos.
se fueron a Guadalajara, como migraron muchos de los padres de nuestra generación, que de los pueblos se fueron a Guadalajara porque ahí estaba el empleo. Entonces yo soy un hijo de alteños, soy un alteño nacido en Guadalajara, si se vale la expresión. Claro. ¿Y cómo era la universidad en esa década de los 70s? Entendemos que estudió pues, la licenciatura. Sí, bueno, entré desde la preparatoria en el 67 a la preparatoria 2, cuando apenas había 4 preparatorias en la Universidad de Guadalajara. La prepa 4 era la preparatoria nueva, que me perdonen los de la prepa 4, pero se llenó con los rechazados de las otras preparatorias. Ya va a meter la polémica, después en Twitter nos van ahí a decir, es tiempo pasado y se vale decirlo como es, pero era una universidad pequeña, 4 preparatorias, las facultades clásicas que no llegaban a 10, Derecho, Ingeniería, Medicina, Ciencias Químicas, creo que había odontología, y ahí le paramos, ¿no? Y era una universidad tranquila relativamente, porque su ritmo de crecimiento no era tan explosivo como se disparó iniciando los 70s, pero igual era tranquila relativamente, había otro plan de estudios de bachillerato, pero igual nos tocó otro conflicto. A mí me han tocado como 3 conflictos, y era entonces el conflicto de la FEG, sí, contra la FER o el FER de los vikingos, claro, cuando ahora lo entendemos, el poder de los de un apellido se enfrentó a los del poder de otro apellido que querían la universidad, y los estudiantes lamentablemente siempre han sido carne de cañón de estas ambiciones. Y pues yo recuerdo mi preparatoria en donde había que estar atento porque se armaban las garrotizas de bola contra bola, unos de la FEG, otros del FER, y bueno, al menos eran de garrote. Exacto. Entonces nadie cargaba pistola, era de cadenas, garrotes, pero esa es la universidad que yo viví como estudiante entre el 67 y el 68, que vimos el conflicto de Tlatelolco desde la distancia. Entonces, esa era la universidad pequeña. Sin embargo, me parecía, por otro lado, en el lado académico, que era una universidad todavía inspirada por el humanismo. El plan de estudios del bachillerato, que era un plan de 2 años, era un plan muy centrado en materias como filosofía, historia, sociología, literatura. Luego vino un cambio en el 72 que nos impusieron desde México y hicimos un experimento ahí con el bachillerato de 3 años, pero con un corte muy positivista entre las ciencias duras y alguna pintadita de ciencias sociales. Pero me gustó a mí mucho el bachillerato de 2 años, un bachillerato en el que estudiábamos 6 días de la semana y de 7 a 1 de la tarde diario, pero con materias que a mí se me hacían padrísimas, claro, porque este lado humanista creo que lo hemos ido perdiendo. Y los ingenieros más. A mí me parece que un ingeniero que tenga esa sensibilidad social tampoco soy un emigrado yo de la ingeniería. Con el paso de los años me dediqué a las ciencias sociales. Mi maestría y mi posgrado son en ciencias de la educación. Sí. Entonces tuve que meterme a sociología, filosofía, y descubro ese lado interesante, además de los números, me siguen gustando los números, pero ahora me apasionan las grandes preguntas de la humanidad y cómo la educación intenta resolverlas o no las intenta resolver, que también es una decisión, el no decidir. Claro. Ahora que nos contaba sobre estos conflictos que había entre estos 2 grupos estudiantiles, ¿qué tanto se involucró usted en política estudiantil o simplemente vio pasar estos conflictos? A las bolas. No más allá de ser el concejal de mi grupo. Okay. Porque como sea, destacas cuando tus calificaciones, sin esforzarte mucho, son puros 100s. Entonces me eligieron concejal. Pero yo era un concejal ingenuo en relación a entrarle de veras, claro, a esas grillas espantosas. Entonces procuraba hacer mi tarea, representar al grupo, pero tenía amigos de los 2 lados. Interesante. Sí, entonces yo no era ni el que se ponía en medio. B, sí, así es. No se peleen. Entonces hasta allí, no doy nombres porque todavía
Hay algunos en activo. Hay muchos que todavía están por ahí. Vicerrector, ¿por qué estudiar el doctorado en educación? ¿Por qué decidiste esa ruta? Porque cuando yo ejercí la ingeniería varios años, la ejercí 16 años, construcción de casas, hice obra pública en algunos ayuntamientos, calculista, yo fui topógrafo, hice ingeniería topográfica, a mí me tocó urbanizar Pinar de la Venta, una parte de Bosques de San Isidro. Me encantaba porque uno aplicaba muchas matemáticas ahí, pero entré a la docencia de la universidad en el 72 y simplemente porque con la reforma educativa se cambió de años a semestres y había que hacer ingreso semestral y se amplió a 3 años. Entonces de pronto hubo una demanda de profesores tremenda y no había los profesores necesarios en el bachillerato de la universidad y me invitó entonces un director de la preparatoria 2, cuando yo era un alumno de 4º año de ingeniería, a dar clases de matemáticas. Se me había acabado la licenciatura y te dijo, a Así matemáticas. es, vente. Pero conocían de su habilidad para las matemáticas y dijeron, aunque no haya terminado la carrera, seguro él va... Que empiece a dar clases. Yo creo que no conocían de la habilidad. Entonces, pues, los amigos y recomiéndame a alguien que sepa. Claro. Y entre esas recomendaciones comencé a dar clases de matemáticas en la preparatoria y allí desarrollé 20 años la docencia en matemáticas, luego fui profesor de la Facultad de Ingeniería también impartía las materias de análisis estructural, de cimentaciones, pero un día me dijeron, no, vente, dedícate a la preparatoria, te damos tiempo completo, y me dediqué de tiempo completo. Pero eso luego te lleva accidentalmente por otros caminos y me invitaron a trabajar en el Departamento de Enseñanza Preparatoria en el 80, de recién yo que me había casado, para asesorar la hechura de nuevos programas de estudio. ¿Qué es el CEMS actual, el Departamento de Enseñanza Preparatoria? El Departamento de Enseñanza Preparatoria era el ancestro de lo que hoy es el Sistema de Educación Media Superior. Y ahí ya me enfrenté con que el tema educativo era otra cosa distinta, no era saber, enseñar, narrar y que te repitan. Entonces siempre he sido muy inquieto de entender las cosas que hago y encontré muchas respuestas metiéndome a las teorías de la educación y dije, yo quiero estudiar esto. Y entonces pues me fui a hacer una maestría a la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y dije, me quedo. Y me quedé al doctorado en educación, feliz. ¿Qué recuerdos tiene esa etapa, vicerrector? ¿De ¿Del Nuevo doctorado? México? Sí. Pues viví 5 años allá, me llevé a mi familia y fue una experiencia de mundo y de cultura increíble, muy rica, muy intensa. Descubres otra sociedad ordenada, fuera del desorden de las filas, las colas, el caos en México. Claro, es una sociedad muy individualista, respeta a otros porque exige que le respeten su derecho en la fila, en el carril, y lo interesante es que uno echa por tierra prejuicios. Yo, a partir de la época socialista de la universidad, debo decirte que odiaba a los yanquis. No era parte de credo. Pues, sí. Y no sabía ni por qué. Claro. Sin ser anti-yanqui, anti-imperialista. Entonces, cuando te vas a vivir 5 años y conoces profesores tan críticos, tan pensantes, y te das cuenta quién manda en la sociedad, de quién son los intereses que luego nosotros generalizamos a todos los yanquis, te das cuenta que los grandes corporativos, los hombres del poder, las clases medias enajenadas por los medios tan controlados, aunque se dicen medios de libertad, en realidad es lo menos libre que hay. Entonces encuentras todos esos sectores y dejas de odiar a los yanquis, apreciar a los buenos norteamericanos, que los hay muchísimos. Yo viví y conocí mucha gente que recuerdo con mucho cariño todavía norteamericanos. Seguimos en Perspectivas platicando esta noche con el vicerrector de la universidad.
vuelta en Perspectivas, platicando con el vicerrector de nuestra casa de estudios, con Miguel Ángel Navarro, y preguntarte, vicerrector, por tu tesis doctoral, Lenguaje, Ideología y Administración Educativa, el discurso modernizador de una universidad mexicana. Supongo que te refieres a la Universidad de Guadalajara, una universidad mexicana. Platícanos sobre tu tesis. Como muchas cosas ocurren por alguna circunstancia no prevista, por alguna casualidad, y estando yo en mis estudios doctorales buscando cuestiones profundas de análisis, metido en qué es la educación, para qué sirve en la sociedad, qué son las universidades dentro del esquema de la educación, el actual rector, Tonatiuh Bravo Padilla, entonces me dice, él estaba aquí en Guadalajara y me envía un documento y me dice, dame tu opinión de este documento. Es un borrador de lo que sería el primer plan de desarrollo que se hacía en la universidad. Y pues yo comencé a leerlo con el simple interés de ver cómo está estructurado, qué dice, pero comienzo a encontrar un montón de cosas y patrones y coincidencias de un cambio radical del discurso que tuvimos en la universidad de la época, digamos, ¿cómo decían entonces? Esta se la he escuchado a Pedro Mellado, el socialismo teórico y el pistolerismo práctico. Creo que lo decía Monsiváis. Pero entonces, mira, muchos vivimos esa época con mucho fervor. Descubríamos una identidad y una dirección social de la universidad, y eso nos llenó muchos espacios afectivos e intelectuales. Me mandan un documento y encuentro unas diferencias tremendas y me enamoré de ese documento. Dije, lo voy a analizar, pero a profundidad. Wow. Y hablé con mis profesores, que luego fueron mis profesores de tesis, y me dijeron, bueno, el tema está muy bien, es un análisis de discurso, lo que tendrías que hacer, pero no un análisis de texto. Tienes que meterte al discurso. Y dije, voy a revisar y analizar el cambio de discurso institucional del socialismo a esto que ahora se aparecía como técnico, programador, tecnocrático, para decir esto, exacto, modernizador. Sí. ¿Qué entienden por modernizador? Entonces vamos a estudiar esto. Y entonces tuve que meterme a varios cursos de lingüística, descubrí la corriente de la lingüística crítica, seleccioné autores, cambié a algunos profesores de mi equipo doctoral y acabé aplicando un conjunto de metodologías al documento que finalmente fue el resultado de aquel borrador, para descubrir, mi interés era cómo es que la ideología se manifiesta en concreto en un texto. Entonces me metí a estudiar sujetos, acciones, qué es la cosificación, cómo los pronombres van guiando al lector y descubrí un mundo maravilloso. ¿Cómo puedes en algo que aparentemente es tan inocuo descubrir rutas de manipulación y de formación de la opinión del otro? Claro. Dije, vaya, pues este es un tema de los medios, es un tema de todo lo que en el lenguaje se concrete en una comunicación de orden social. Claro. Entonces, claro que hay quien emite un discurso, pero hay una intención, y la intención es que el otro te crea, te obedezca, que lo convenzas para muchos fines, y entonces descubre las implicaciones políticas, ideológicas. Eso fue mi tesis, así la resumo, pues, es eso. Y claro, pues no gustó. En principio, cuando volví, el entonces rector me dijo, ¿qué hiciste de tesis? ¿Quién era el rector? Víctor González Romero, cierto. Antes de claro, sí. Y entonces tampoco al vicerrector, que era Misael Gradilla. Les obsequié un libro acá. No, también tú provocando, vicerrector. Bueno. Igual si se iba a la biblioteca de Nuevo México no pasaba nada. Pero me lo pidieron, pues se los di. Claro. Y claro, uno se molestó y el otro no dejó de, en alguna ocasión,
Pues decir que yo era un 68ero trasnochado, ¿no? Así que vivías del socialismo claro, romántico, ¿no? Así es. Bueno, no, yo lo hice con todo la intención académica de revisar lingüísticamente patrones de expresión y una conducción a través de los textos de los modos en que la ideología se manifiesta en un texto. Mucho de un autor que se llama Norman Fairclough, que es la lingüística crítica. Ahora, vicerrector, mencionó ya en esta parte al maestro Tonatiuh Bravo. ¿Cuándo lo conoce y cómo es que se va dando esta relación hasta que finalmente lo invita a ser vicerrector de la universidad? Yo conocí a Tonatiuh Bravo cuando fue mi alumno en la clase de matemáticas en la preparatoria 2 en 1975, creo. Y ya inmediatamente nos identificamos porque la que a la postre sería mi esposa era compañera de la facultad de un hermano mayor de Tonatiuh. El apellido era inconfundible y lo más inconfundible eran los nombres náhuatl. Claro. Imposible no fijarse, ¿no? Porque el hermano tenía otro nombre náhuatl, era amigo, yo lo conocía él primero que a Tonatiuh. Pero ahí Tonatiuh y su hermana eran alumnos de la preparatoria 2 y por accidentes de la vida ahí nos conocimos. Era un grupo muy difícil. Yo traté de enseñar matemáticas y ahí comenzó. Y luego ya fuimos siguiéndonos con mucha frecuencia. Él luego fue presidente de la FEG. Me pedía apoyo con algunos documentos. Yo le sugerí una reforma a los planes de estudio del bachillerato y bueno, hubo mucha relación de este tipo académica y bueno, de buenos amigos. Y la historia así comenzó. Después me invitó a ser director de la preparatoria regional de Ameca y estuve allá un par de años y luego pues me vine como director del departamento de enseñanza preparatoria. Fue cavar mi tumba, mi tarea, porque llegué a cerrarlo y crear una dirección de educación media superior, que ya no me tocó a mí. Puse el columpio, pero otro se meció, como dice la canción, y continuamos una bonita relación. Luego trabajé con él en CUSEA, yo fui el secretario académico una vez que terminé mi doctorado, y pues terminando el CUSEA me invitaron a ir a hacer el Cuballes. Al rector, sí. Sí, pues primero fue coordinador ejecutivo y recibí un terreno en Breña, sembrado de caña. Estuve casi 8 años allá como rector y me tocó construirlo. Y si no es porque ¿Cómo ha crecido ese centro? Se pelea acá, entonces el ya rector Carlos Briceño con la comunidad universitaria, yo habría quedado ahí 9 años. Pero en esa revoltura me invitaron a venirme como vicerrector del doctor Marco y fue una experiencia muy padre, muy nueva, muy distinta y yo creo que justa, ya era mucho tiempo en Valles. Así fue. Y desde entonces, pues, luego llegó el maestro Tonatiuh de rector y me invitó a seguirle. Y dije, con mucho gusto. Claro. Y aquí estamos. ¿Y cómo es comenzar educativamente, organizacionalmente, un centro? Porque platicamos con Ruth Padilla, si recuerdas, Belén, sí, del asunto de Cutonalá. Nos decías que casi lo adoptas como un hijo, ¿no? Porque lo vas medio... ¿Cómo fue el proceso de Cuballes? Que aparte es un centro muy interesante de analizar actualmente. Sí, tiene un modelo educativo que pudimos concretar en sus inicios. Yo ya lo habría evolucionado, pero ya no estoy ahí. Llegamos a un centro que debía atender a al menos 16 municipios pobres con una capacidad económica muy baja para los estudiantes, de manera que hacerlos trasladar todos los días al centro universitario les habría significado un costo de oportunidad altísimo. Claro. A veces todo el ingreso de una familia podría irse en el pago del camión del muchacho. Entonces tuvimos que idear un modelo educativo en que el alumno no fuera todos los días a la universidad, porque eso te significaba eliminar una buena cantidad de jóvenes por su capacidad económica, no por su capacidad
de estudio, ni académica ni intelectual. Y por otro lado, hacer un esquema en donde el muchacho con 2 días que fuera a la semana pudieras orientarlo y formarlo de tal manera que fuera autosuficiente y le fueras guiando a distancia su trabajo de estudiar, nos hizo concretar un modelo centrado en el estudiante. Entonces, bueno, para mí fue padrísimo porque yo venía muy fresco con todas las teorías de la educación que estuve viendo en los Estados Unidos, y así nació ese modelo. Luego nos apoyamos con la tecnología. Cuando llegué no teníamos computadoras, entonces había que imprimir manuales en papel para que cada alumno tuviera su guía de estudio. Wow. Y hubo que cambiarla. Teníamos 30 profesores. Y dije, ¿saben qué? Aquí se acabó yo vengo, narro, me repiten y los paso. Eso se acabó. Ahora ustedes van a ser los que tienen que ayudar a los estudiantes a aprender. Claro. Entonces vamos a cambiar el rol del profesor y a buscar que cambie el rol del estudiante. Y ese fue el esfuerzo para ir desarrollando, y luego sustituimos el papel por discos compactos y luego por trabajo en línea en una cosa que ahora le llaman blended learning, B-learning o educación mixta, sesiones presenciales y sesiones en línea, pero en donde tienes que rediseñar lo que se hace presencialmente con el estudiante, nada de venir a darle información, porque eso se acabó, la información ya está en las redes, está en todos lados. Quien llega al aula a dar información se está haciendo tonto, porque la información ya está, y mejor escrita, a veces te perdida en los libros. Totalmente. Cuando no, en línea, entonces tienes que enseñarlo a usar, buscar, comparar y entender la información, o sea, darle herramientas de pensamiento, es lo que no hemos hecho. Así es. Vamos a hacer una pausa, rector, ya es la última, regresaremos para concluir. Vamos a abrir el álbum personal del vicerrector, con él regresamos. Estamos de regreso ya, terminando esta charla con el vicerrector de la Universidad de Guadalajara. Se nos ha ido rapidísimo y ha sido un honor tenerlo aquí. Oye, sí, ¿no? Un partido de vuelta con el vicerrector, ¿no? Con un café o hasta con un vino. Bueno, yo aquí estoy chapuceando porque yo sí traigo. Claro. Vicerrector, una de las partes que más nos gustan de los viernes de platicar con los personajes es abrir un poquito su álbum personal. Ajá. Y si le parece, vamos a ver algunas de las fotografías que compartiremos con nuestra audiencia. Ya nos las irá narrando usted ahí en un evento de la UDG, suponemos. Sí, es Filo, que Feria Internacional del Libro, ¿no? Son las que han ido tomándose de diferentes eventos. Digo, no creo que aparezca allí mis fotos personales que están en el Facebook o están en otros lados, pero ahí sí, está. Son eventos en donde dando discursos. Sobre todo en los tiempos en que estuvo el doctor Cortés Guardado de rector, organizábamos la tarea de manera que casi yo andaba representando todos los discursos y entonces hubo muchas fotografías de ese tiempo. ¿Cuántos, aparte de vicerrector, cuántos discursos tienes que echar al día? Hoy muy pocos. ¿Ahorita ya menos? No, casi ninguno. El asunto es con Marco Cortés. Sí, es con el rector, por el propio esquema, él se dedicaba a este asunto de ir resolviendo los temas. Hubo que aplicar engrudo para pegar lo que quedó roto con el conflicto de la universidad. Y yo atendía los temas públicos, sobre todo. Claro. Entonces, algunas preguntas personales. Vicerrector, ya nos dijo dónde y cuándo naciste. Sí. Un recuerdo que tengas vivo de tu infancia. Uno, pues muchos tengo muchos recuerdos. Yo recuerdo cuando estaba en la cuna. Ah, ¿en serio? Sí. Yo recuerdo el sabor del biberón que me daba mi mamá. Órale. Mucha gente no lo cree. A mí ahora se me puede... Casos. Yo le creo porque he escuchado casos. Mis hijos dicen que estoy loco. Se me puede olvidar lo que hice hace 3 días o un teléfono o a dónde cené antier,
pero los recuerdos de mi infancia los tengo frescos. Muy vivos. La gente se asusta cuando les digo el número de seguridad social de mi papá, que murió hace 60 años. Sí. Y una vez lo escuché y se me grabó, punto. Y recuerdo esas cosas. Entonces son recuerdos vivos porque los tengo presentes, claro. Cosas que no puedo narrar, como las conversaciones entre mis padres cuando yo estaba en la cuna junto a ellos. Y obviamente si yo estaba en la cuna no caminaba. Claro. Sí, y dicen que en promedio empezamos a recordar a partir más o menos como de los 4 años. En promedio, 3, 4 años es cuando empiezas ya no estás en la cuna. Ya no estás en la cuna. Promedio. En promedio, sí, porque yo he escuchado hay casos de de más, gente que hay de sí menos. tiene Y sin recuerdos. la tecnología necesitábamos mucho de la memoria. Ahorita, sí, pues, claro. todo lo que necesitas está acá. No. Como la imaginación lo era todo. No teníamos juguetes que se juegan solos. O que aprendes la consola y a y jugar. uno es, sí. Si queríamos juguetes había que fabricarlos, tallar madera, cortar textiles y hacer un helicóptero. En eso creo que la imaginación, la creatividad se estimulaba mucho. Yo creo que hoy menos, ¿no? habría que ver cómo están mutando los jóvenes de hoy. No creo que vayan a quedar echados a perder. Hay nuevas capacidades. Claro. No, pero ya los Hay que bebés ver cómo le pones la tablet. Sí, y ahora tengo una Y les nieta empiezan a picar por todos que lados. le pica la Bueno, tablet así y es, a veces puede lo gustar, veo. pero así sí, es, ¿no? claro, así es. No, olores, sabores de esa época. Todas. Yo soy muy bueno para la cocina. Entonces, de la cocina de mi madre adquirí yo creo que el gusto por cocinar. Entonces, yo cocino, tengo un hijo chef y me encanta cocinar. Sí. Qué bien. Un ingeniero sui generis. ¿Soñabas ser ingeniero cuando eras niño? No. ¿O qué soñabas ser? Algo que dijeras, quiero Bombero. ser. ¿Bombero? Bien. Claro. Como la mayoría de los Yo niños, quería o ser policías, bombero, claro. después quise ser músico, porque también me gusta mucho la música, me gusta tocar guitarra, pero mi mamá no me dejó. Ya se había quedado viuda y dice, no, como músico te mueres de hambre, busca otra cosa. Pues decidí la ingeniería. Ahora, vicerrector, ¿cómo se definiría ideológicamente? Yo soy una persona crítica y me defino de izquierda. Ah, qué interesante. Sí. ¿Tienes- Ateo. Convencido, a pesar de que estuve 9 años en un colegio católico. Después el estudio y el saber te ubica con la verdad de las cosas. Entonces soy un ateo convencido por estudio. No gracias a Dios. Pero entiendo la historia y entiendo el haber sido conquistados por España. Nos trajo muchos problemas, entre otras cosas y enfermedades, pues nos trajo religión, nos trajo una mezcla de Estado y religión que a la fecha todavía no nos podemos quitar para ser un país laico. Entonces la universidad creo que tiene un papel muy importante ahí, pero sí, me defino como ateo y me defino de izquierda. ¿Y cómo se lidia, por ejemplo, con una familia, cuando hay una esposa, cuando hay hijos, cuando hay familia que pudieran tener alguna profesión? Yo creo que como toda relación personal, se pone un poco y se cede un poco. Uno no puede llegar imponiendo, si no es una relación. Y luego en los matrimonios de esa época en donde la convivencia entre los novios no era tan permisiva como hoy. Entonces el matrimonio era una caja de sorpresas y la única manera es un acuerdo civilizado de convivencia. Siempre lo he dicho. ¿Qué pongo yo? ¿Qué pones tú? Y toda relación nomás es una transacción. Recibes, si no estás allí, pero también das. Claro. Entonces yo creo que es la clave de lo más parecido a la política. Sí, que ahí en esta parte, oye, está bien, pues la quieres bautizar, pues ni modo, sí, no pero para todo, escuela laica, porque ¿no? hay quienes nomás reciben y otros que nomás dan. Que nomás dan, tal cual. Vicerrector, ¿algún libro que te marcó? Hay muchísimos. Bueno, obviamente que en el doctorado leí muchos libros sobre las diferencias cosmológicas, por ejemplo, entre todo el pensamiento occidental de Newton y su mecánica celeste, con nuevas formas de filosofía, de nuevas cosmologías y sobre todo recuperar
todas las visiones del mundo de los pueblos indígenas y originarios de América, es genial. Los saberes. Sobre todo el saber fragmentario de toda la cultura occidental y la concepción que tienen estos pueblos originarios, en donde no fragmentan la vida en arte, ciencia, profesión. Bueno, tuve compañeros navajos en el doctorado, tuve un profesor indígena que tenía doctorado, entonces... ¿En la Universidad de Nuevo México? Sí, es que es un estado muy rico en culturas indígenas. Ahí tienes apaches, mezcaleros, jicarillas, te puedo mencionar muchas tribus, pero es un estado riquísimo, es un estado curioso porque es blancos, indígenas y españoles, pues fue parte del país. Claro. Entonces, la herencia de Nuevo México es única, es riquísima. Entonces, esas cosas me impactaron, que son cuestiones de orden filosófico o cosmológico. Claro. Ya en la diversión me encanta la literatura, me gusta mucho la literatura latinoamericana, evidentemente. Fui parte del gusto por el boom latinoamericano de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Carpentier y todos esos. Wow. ¿Algún personaje de la historia que haya... Admire Hidalgo, Miguel Hidalgo. Siempre lo he admirado porque es una persona que dejó todas sus comodidades, todo lo que tenía, para irse a luchar por los que no tenían nada. ¿Qué trabajo le costaba continuar como rector de los seminarios, gordito como todos los obispos, bien llenos, bien bebidos, bien comidos, y no irse a pelear por unos indios desarrapados? Eso me parece un mérito brutal. Hidalgo y Benito Juárez son dos personajes que me merecen todo el respeto. Los admiro de veras. ¿Te lees periódicos? Sí. ¿Cotidianamente? Sí. No te noto muy emocionado. Notamos cierta nostalgia en tu respuesta. A ver. No, sí, te puedo decir los nombres, no por leer todo. El Occidental no lo leo, porque me parece que no sirve. Bien hecho, bien hecho. Claro, Mural, Milenio y cosas del Informador me gustan. Sí, me gusta estar al día, aunque sea una pasadita rápida a las primeras planas. ¿Impresos o electrónicos? Los dos. También. Cuando tengo tiempo me encanta impresos con mi buen café, pero delicioso. hay poco tiempo para eso. Entonces rápido o Portadas, pido el portadas o los resúmenes que nos envía la Dirección de Comunicación Social, pero sí, claro. Sí leo periódicos, sí, y además tuve la fortuna de ser invitado un tiempo al comité editorial de sección nacional en Mural. Entonces, bueno, también participé ahí y discutes cosas interesantes. Me da la impresión, vicerrector, que tiene por ahí alguna opinión sobre los medios y la labor que deberían de tener, ¿o no? Pues obviamente, su labor es fundamental en la deseducación o en la educación de la gente que forma su opinión a partir de los medios. La gente no está educada, no los educamos para pensar ni para analizar. Entonces, no analizan ni disgregan lo que les están dando los medios. La duda es la madre de la sabiduría, decía Descartes. Entonces, bueno, los medios es... Y del quehacer periodístico tiene que ser la duda siempre, ¿no? Sí. Fútbol. ¿Eres futbolero? Me gusta el buen fútbol. O sea, el que se juega del Atlántico para allá. Me gusta el campeonísimo. Yo era fan de las Chivas y de la época cuando no traían marcas y cuando no te vendías a otro equipo por sueldo. Sí. O sea, el fútbol cuando defendías tu equipo. Ya ahora son vedettes y creo que hasta cierto punto se han prostituido. ¿Practica algún deporte, vicerrector? Practiqué de joven básquetbol y béisbol. Ya el único deporte que practico es highball o levantamiento de tarro en barra fija o alguna cosa así. Es fundamental eso. Es de la edad, hombre, pues ya no puedo hacer. Antes de irnos, vicerrector, ¿algún profesor que te marcó en el pasado? ¿Algún académico que recuerdes y digas, fue muy importante en mi formación? Un profesor de sexto de primaria, un religioso, porque estuve en colegio religioso. Muy hábil, me hizo pensar muchas cosas
Y en mi doctorado, un doctor de pensamiento crítico genial, como jamás pensé que me iba a encontrar algún gringo, es el doctor Gary Anderson. Ah, mira. Sí, sí, Vicerrector, esos son. un gustazo dialogar con al usted. contrario. Muchas No te gracias. conocía, muy interesante. Sí. La verdad, Ha muy sido interesante. una Estuvo charla muy muy, padre. muy Muchas apasionante. gracias, muy vicerrector. amables. Gracias a usted, Enrique. Nos vemos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.